Hola, este que les habla es Steven Alexis Hernández y bienvenido a mi podcast La Vieja Confiable. Bueno, gente, hoy vamos a estar dándole continuidad a la conversación que tuvimos en el primer episodio, en el episodio anterior a este, con el profesor Juan Caraballo, donde estábamos discutiendo lo que él ha catalogado como un hashtag, que es la religión corrupta. Ahora, como hacía mención en aquel entonces, ¿verdad? Esto no es un ataque específico a una religión, ni se está predicando a favor o en contra de una religión, etcétera, ¿no? Sino que estamos hablando sobre aquellas personas que están en la esfera pública, ya sea desde el espacio político o religioso, que utilizan la religión, tanto para imponerla a las demás personas como para avanzar y adelantar sus propias agendas. Y eso, ¿verdad? Dentro de un aspecto de una sociedad que dice, más bien, defender y buscar, ¿verdad? Ser un Estado secular, defiende la libertad de culto, etcétera, es esencialmente inconstitucional y realmente una violación a los derechos de las otras personas. Por ende, el profesor, antropólogo y estudioso, ¿verdad? Estas dinámicas, ha dado, ¿verdad? Un esqueleto de lo que él entiende, ¿verdad? Como un andamiaje teórico de por qué, ¿verdad? Se critica y se responde de esta forma, al menos en el entorno de lo que es el caso de Puerto Rico, ¿no? Entonces, ¿no? Si usted llegó a este episodio y no ha escuchado la primera, le invito a que se detenga aquí y vaya al primer episodio, porque como comienza la conversación, es yo respondiendo o haciendo preguntas a lo que él ya ha expuesto hasta ese entonces. Así que le invito a que vaya allá, y si no quiere escuchar todo el episodio primero, por lo menos, y quiere escuchar este, porque está aferrado a escuchar este, por lo menos escuche los últimos minutos, al menos los últimos 10 minutos de la conversación anterior, del episodio anterior, donde da el hincapié a lo que ha sido esta conversación que sigue en este episodio. Así que nada, les invito a que hagan eso, que escuchen esta conversación muy interesante, muy informativa, y realmente pues es un placer haber escuchado y haber dialogado con este profesor. Así que nada, espero lo disfruten y les invito a que estén pendientes las próximas semanas donde vamos a tener unas conversaciones muy interesantes. Vamos a tener invitado al ex gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a tener a la profesora Barbadía Rexach, hablándonos sobre raza, racismo en Puerto Rico. Y vamos a tener también a la candidata a representante por el nuevo partido que surgió en Puerto Rico de Victoria Ciudadana, a la licenciada Marina Nogales, que va a estar con nosotros. Así que nada, estén pendientes a esos tipos de episodios que vamos a tener, que son conversaciones muy interesantes, ¿verdad? Y que pues expanden no tan solo nuestro conocimiento, pero nuestro foco de análisis y de atención en cuanto a los temas que tanto nos interesan a los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero también a las personas que están fuera del país y que no necesariamente son puertorriqueños, pero que están interesados, ¿verdad? Que en el foro de lo que es la política, pues pueden entender un poco más lo que ocurre dentro de los andamiajes, ¿verdad? Dentro de la cultura política y social de Puerto Rico. Así que nada, aquí los dejo con esta entrevista, la continuación de esta entrevista. Espero la disfruten. Una de las cosas que tú haces mención y que yo creo que es como uno de los hilos que ata todo esto que tú has mencionado, es el factor de que tú hablas de una democracia secular, ¿right? Entonces, esto parte entonces de la premisa, o te pregunto, ¿no? Que tú asumes que hay tal cosa como una democracia que no es secular. Mira, ese es un punto bien interesante porque vengo de una defensa de tesis ahorita en el día donde estábamos hablando precisamente de eso. Eh, Ok. hay, hay contextos en el Gran Caribe, hay contextos incluso en Europa, y no me refiero a contextos monárquicos. Esos son muy Ujú. fácil a veces de identificar cómo es que no son laicos, sino que son confesionales o son confesionales con Ujú. ciertas dispensas para otras religiones. Pero tú tienes, por ejemplo, contextos como Perú, tú tienes contextos como Costa Rica,
que son sociedades que se supone que se viven desde una realidad democrática, pero que cuando tú vas al tuétano de sus constituciones y cómo hacen uso de un discurso religioso para legitimar ciertas leyes, te das cuenta que ahí hay unas serias contradicciones con respecto a lo que Ujú, implicaría la laicidad. Así que si tú me preguntas a mí, si bien es cierto que no hay una sola forma de construir un Estado laico y que hay lo que entendemos por laicidad o secularismo es algo que siempre va a estar en constante discusión y debate, porque pues al final de las cuentas, como decíamos ahorita, la religión no es una práctica estandarizada y la ujú, democracia, con todo y unos esquemas jurídicos, también es cambiante. Pues la verdad del caso es que hay unos escenarios democráticos donde las constituciones o las formas en que ciertas leyes se ponen en sitio, retan, al menos retan esas separaciones que están supuestas a surgir en contextos seculares. Y eso incluso ocurre en países escandinavos, eso ocurre particularmente en los Estados Unidos, que se supone que es una democracia ujú, secular. Así que, mira, al final de las cuentas, esta separación entre iglesia y Estado es tan construida como la democracia misma. Esta separación ujú, entre religión y política es tan construida como el Estado mismo. Por consiguiente, siempre está en constante discusión, en constante debate, en constante desarticulación, en constante reto. Así que siempre estamos construyendo conocimiento nuevo respecto a qué lugar ha de ocupar la religión en la esfera pública, en sociedades democráticas. Pero precisamente porque siempre estamos en constante discusión, hay que insertarnos en ella y por lo menos te hablo yo a título personal, que la gestión que yo ujú, haga vaya dirigida al colectivo y no al engordamiento de unas colectividades o unas micro eh, colectividades o unas figuras de líderes que más que ser aglutinadoras, lo que crean es una crisis de representación y de representatividad cuando se paran al lado de o desde un estrado nacional. Así que en ese sentido, pues con toda la problematización que subyace a los conceptos de Estado, política, religión y laicado o laicidad, pues ciertamente hay ujú. unos espacios de acción política que por lo menos para mí son ineludibles atender. Ok. Eh, si uno verá, mira, varias de las cosas que tú has mencionado como ejemplo aquí, yo creo que es fácil que una persona, a lo mejor en esta posición, una persona religiosa, pues quiera como que cuestionar, ¿no? Y te trate de presentar algún tipo de argumento. Creo que en base, no sé, en el elemento básico, eh, bueno, ejemplo, ¿no? Hace estos días estaba escuchando una conversación entre lo que entiendo yo que es como un tipo podcast que está en YouTube de una puertorriqueña que entiendo que es un podcast religioso, creo que es religión a cuero pelado o algo así se llama, no sé cómo se llama bien. La cosa fue que en esa conversación tenían a este profesor de ciencia política, particularmente, que yo lo conozco, que se llama Efraín Vázquez Vera. Entonces, estaban hablando particularmente de este elemento de la separación de iglesia y Estado. Entonces, cuando entraban a esa discusión, parte de la argumentación del profesor era que algunos de estos tipos no necesariamente así explícito como están aquí, no, pero ese tipo de expresión religiosa del político era consona aún dentro de ese marco de separación de iglesia y Estado y Estado laico. No, que él entendía, no hay, no, él decía, es absurdo pensar que el político de elimina su espacio, quién son, ¿no? O sea, una persona, digamos, una Tata Charbonnier de la vida, por ejemplo, que es religiosa, ¿verdad? O que es cristiana, deje de ser cristiana porque es política, ¿no? Y eso dice, pues eso ya violaría el elemento principal de la libertad de culto. Entonces, yo sé que aquí hay un par de cosas que fácilmente una Tata Charbonnier diría, es que yo fui a ese espacio culto porque es parte de mi libertad religiosa. Yo fui allí, aquellas personas que fueron a lo del hijo de Billy Graham,
probablemente su argumentación sería, yo fui allí porque soy una persona cristiana, porque me gustó creer, y aunque estaban haciendo un acto público, literalmente político, esencialmente el que estaban allá, pero su defensa a una crítica como la tuya sería, es que ese era mi deber, esa era mi libertad, yo podía estar allí, yo vi un espacio democrático, yo soy cristiano, yo fui a ese culto, ¿no? E igual forma, personas que te dirían la celebración de cultos en las plazas, ¿no? Que eso se dio mucho en los últimos años, que eran cultos por las mañanas, y que se lo dividían, porque era interesante porque obviamente, como te digo, soy nieto soy nieto de un pastor, alguien que era pastor, y era en el municipio de Las Piedras, y me acuerdo que las distintas iglesias se dividían quién iba a administrar o quién iba a dirigir esos cultos particulares. Eso era, así es que se construía, en cierta forma. Pero again, ellos te van a defender y te van a decir, bueno, pero es que again, es nuestro factor privado, es nosotros como ciudadanos, somos cristianos, tenemos derecho a acceso a ese espacio público. ¿Dónde está lo malo? ¿Verdad? Eso es lo que te van a, eso yo presumo yo que es una de las partes de las críticas o respuestas que te van a tener a algunas de las cosas que tú has dado como ejemplo y que has planteado aquí. ¿Cómo tú responderías a eso? Que nada de lo que estoy hablando se refiere a eso. O sea, aquí no estamos hablando de que el ciudadano o la ciudadana, la persona que decide correr para un puesto político ganado, tiene que desechar su fe, tiene que desechar su Ujú, filiación religiosa y tiene que fingir que no la tenga. De eso no es lo que estamos claro. hablando. De la misma forma que yo como ciudadano, cuando entro a la casilla eleccionaria, a la urna, ¿verdad? Y me Ujú, adentro en esa caja a poner mis cruces debajo de nombres, insignias o imágenes, yo no digo, déjame dejar mi fe fuera del colegio eleccionario porque ahora va a votar la persona política, ¿verdad? Así que claro. es un debate tontorrón entrarnos por esa Ujú, vía. Aquí estamos hablando de precisamente teniendo en consideración que nuestros gobernantes, nuestros legisladores y nuestros jueces, aquí hay tres ujú, ramas de poder político, ciertamente tendrán sus creencias o no, tendrán sus filiaciones religiosas o no. Al momento ujú, de tú advenir a un poder, a un espacio, a una silla de poder político ganado, que no la gestiona y que no es extensiva de ninguna ujú, congregación religiosa, sino que al contrario, la costea y es extensiva de un pueblo que es diverso. Ese gobernante, ese legislador o ese juez, legisladora, gobernadora o jueza, tiene la responsabilidad constitucional de ujú, representar al pueblo de Puerto Rico cuán diverso, cuán complejo es. Y hacer de la ujú, legislatura, hacer de la fortaleza o hacer del Tribunal Supremo estatal o de primera instancia la extensión o el salón anexo de una iglesia en particular, de un pastor o de pastora en particular. Ahí es precisamente donde estamos dando en el clavo con este tipo de conceptualización y con este tipo de crítica que he mm, venido explicando. Así que la actual gobernadora no ha sido parca en anunciarle al país quién es ella religiosamente hablando. Ella no ha sido tímida en reconocer cuál es su bagaje y eso me parece que está muy en orden porque después de todo, quien sea que se sienta en esa silla, ciertamente es gobernador o gobernadora a la vez que es hijo, que es hija, que es madre, que es padre, hermana, tía, vecina, y en este caso católica o protestante o santero, santera, palero, lo que sea. Todo ese bagaje ujú, te acompaña como persona al momento de tú moverte en cualquier esfera, pero claro. precisamente en las sociedades democráticas seculares, el entendido es que Ujú, cuando una persona asume una posición de liderato político ganado, está representando a unos constituyentes que son diversos
y en sus identidades complejos y complejas. Y es con esos fondos públicos que ese escaño, que esa silla se está subvencionando. Así que cuando Wanda Vázquez entra a la silla de la gobernación, ella no entra para representar a la catolicidad puertorriqueña. Cuando Tata Charbonnier entra a esa silla o a ese escaño en la Cámara de Representantes, ella no entra como feligrés o en virtud de ser feligrés de la iglesia AMEC en Puerto Rico, que está en Canóvanas. Y cuando Luis Raúl Ujú, Torres entra como representante del precinto 2 en San Juan a nuestra legislatura, no lo hace en virtud de ser mita. Así que los derechos y las abogacías que se tienen que ejercer desde esas posiciones requieren de una madurez política, democrática, donde tú no utilices esa silla para ahondar crisis de representación y de representatividad como ahorita, sino para precisamente salvaguardarlas. Y la persona que no tenga la tesitura para vivirse desde ese rigor no debería estar en esas posiciones. Así que en ese ujú, sentido, pues me parece genial que la gente quiera creer lo que quiera creer. Pero en el momento en que su escaño público, no eclesial, no denominacional, público, se ejerce desde esa debilidad o desde ese desdoblamiento del cargo, entonces ahí hay problemas jurídicos, incluso. O sea, ujú, esto no es una crítica que el antropólogo, el sociólogo o el politólogo están haciendo. Esto tiene, se supone ujú. que tenga consecuencias políticas, políticas en el Claro. sentido jurídico, ¿no? En el sentido de un estado de ley. Pero precisamente porque la religión corrupta se instala y cristaliza con fuerza en muchísimas esferas que implican incluso la jurídica, la judicial, pues muchas veces esto pasa sin pena ni gloria y sobre todo sin que haya consecuencias. Ahora mismo sobre los tribunales en Puerto Rico hay una demanda de 7 ciudadanos en los que me encuentro a la gobernadora actual en posición porque durante toda esta pandemia ella no ha dejado de utilizar los recursos monetarios y televisivos del Estado para enarbolar toda una retórica religiosa cristiana en un contexto de pandemia para encubrir una ineficiencia política de un Estado fallido, del cual ella es gobernante. Así que habrá que Entiendo. ver precisamente cómo los foros judiciales esto cristaliza, cómo finaliza y cuál es el saldo que nuestra judicatura le encuentra a eso. Y en ese sentido, pues sería un caso novel, porque aquí sí han habido ciudadanas, y me refiero concretamente a una ciudadana del municipio de Cabo Rojo que en el 2008 demandó a la entonces alcaldesa del municipio de Cabo Rojo, que era persa. Me parece que era persa, no recuerdo su apellido y no quiero decir uno para no, no cometer un error, su nombre era ese. Y la ciudadana ganó el caso en corte porque el municipio Ok. estaba haciendo uso de fondos públicos para, en unos letreros municipales, pues enarbolar unos enunciados, unas exclamaciones religiosas cristianas. Y esta ciudadana que era budista, pues entendía que sus fondos se estaban mal utilizando y sobre todo que estaban rayando en la ilegalidad. Y la decisión de la corte fue que el municipio tenía que deshacerse de esos mensajes, no de los letreros. Así que el municipio lo que hizo fue pintar esos mensajes con pintura negra adrede, ¿no? Un luto. Se ha muerto la fe, Ajá. se ha muerto la fe en Cabo Rojo, ¿verdad? Que no es el caso, no es el Claro. caso, porque de eso no es lo que estamos hablando. Y precisamente esos ejemplos que tú traes son muy parecidos a la estrategia del municipio de Cabo Rojo, ¿no? Es tomar ofensa Ujú, sobre mi fe, cuando no estamos hablando de que la fe es un problema, es que cuando la religión se utiliza a la fuerza en un contexto democrático secular, no es fe, es violencia. Y es violencia que raya en la ujú, ilegalidad. Y eso hay que atenderlo. claro. Eh, ¿cómo, cómo tú entonces respondes si estas personas te dicen, ¿verdad? Cambian el discurso un poco, entonces te dicen, bueno, es que yo estoy haciendo esto como respuesta a la ciudadanía.
porque la vasta mayoría son cristianas, son religiosas y X y razón, esto es, la mayoría del país quiere esto. Yo sé que, ¿verdad? Tú vas a hablar, presumo que la respuesta iría más bien, ¿verdad? Estamos hablando de una democracia secular representando la diversidad. Pero eso no le va a importar a ellos. O sea, ese argumento a ellos, ¿verdad? No es algo que les resuena porque están diciendo, es que es la mayoría. Porque a veces, a mí también tiene mucho que ver cómo definimos democracia, ¿no? Y por eso hice la pregunta anterior. Porque, again, como vivimos en un mundo donde la democracia como tal no se puede definir en su totalidad, sino que es un concepto que se construye y que se debate y que cada cual a veces lo percibe desde su propia óptica. Ujú. En la forma popular, ¿verdad? La gente entiende que la democracia simple y llanamente consiste que la mayoría manda, ¿no? Entonces, como la mayoría manda, whatever that means, ¿no? ¿Y qué es esa mayoría? Y esencialmente es la mayoría que vota, y que tiene el derecho al voto. Este, ellos te van a decir, bueno, es que esta mayoría o estas personas que están acá, yo estoy respondiendo a ese llamado, a ese Ujú. clamor. So, no es necesariamente yo quiero hacer esto porque soy cristiano o soy cristiana, sino que esta población o este gran sector de la población pide y requiere que se haga este tipo o que sea este tipo la norma en que se vaya. Que más allá de lo que diga la constitución, yo quiero esto porque again, mis constituyentes son, qué sé yo, X cantidad de ellos creen esto y por ende yo respondo a eso, más bien al Fíjate, pueblo. es bien interesante eso que estás planteando y ese cliché de que las mayorías mandan en las democracias. Y te planteo dos instancias que problematizan eso. En Puerto Ujú, Rico, la mayoría de nuestra población vive bajo el umbral de pobreza. claro. Tenemos una clase media que cada vez se está achicando más, de ahí que los espacios de pobreza en nuestro país no hagan más que crecer. Y tenemos un grupúsculo de personas que se viven desde unos espacios de riqueza en nuestro país que también cada vez se hacen más pequeños y más externos a Puerto Rico y más Ujú, importados de afuera. Si el lema de que las mayorías mandan se va a utilizar como bandera, que se va a vapulear en un contexto democrático, pues nuestras poblaciones que se viven bajo el umbral de pobreza deberían entonces hace rato haber tenido una influencia y una injerencia mucho más potente de la cual se le ha ujú, permitido en este contexto democrático tener para reequilibrar esas diferencias en jerarquías socioeconómicas. Así que ahí tienes un ejemplo claro de cómo en las democracias no, las mayorías no siempre mandan. Y aun cuando ujú, aludamos solamente a los contextos de comicios electorales, etcétera, las mayorías también se equivocan. Y en nuestra claro. democracia, en Puerto Rico, existen derechos civiles que están precisamente en sitio para salvaguardar los derechos y las dignidades y las vidas de aquellas personas que no entran en los espacios de mayoría, ya bien sea en los espacios de Ujú, mayoría racial, étnica, dentro de los cuales entra religión, ya bien sea para salvaguardar los derechos de personas que se viven desde minorías sexuales o de género. Y en ese ujú, sentido, yo creo que la exhortación que estoy tratando de llevar a cabo no es tanto de meterle esteroides a ese cliché de que en las democracias las mayorías mandan, sino de subvertir eso y replantearlo. En una democracia se supone que todo el mundo importa porque todo el mundo tiene responsabilidades importantes e ineludibles que asumir, sea ujú, cristiano protestante, sea cristiano católico, sea budista, sea hindú, sea musulmán, sea judío, sea agnóstico, sea santero, sea ateo. En una democracia se supone que el concepto de ciudadanía va por ujú, encima de estas matizaciones de fe. Eso no quiere decir, y esto es algo bien importante, eso no quiere decir que la religión no tiene aportaciones en la esfera pública que hacer. Pero en un contexto de democracia secular, las aportaciones que en todo caso se supone que desde las colectividades religiosas se hagan, no son estos aglutinamientos políticos partidistas, sino de otro tipo, encaminados a proyectos de justicia social, donde esas crisis de representación y de representatividad cada vez se solventen más para que retumben menos
en nuestras sociedades. Ujú. Así que no estoy diciendo que la religión o las comunidades religiosas tienen cero participación o cero injerencia en los espacios públicos, todo lo contrario. Estoy diciendo que sí tienen un espacio y tienen unas responsabilidades muy particulares, pero esas responsabilidades nunca deben ir dirigidas a desbalancear la ecuación para favorecer a un pastor, una pastora o una denominación o un concilio en detrimento del resto de la ciudadanía. En el momento en que eso se Claro. hace, esos derechos civiles ya comenzaron a tambalearse y comienzan a manufacturarse otros órdenes que al menos no son a los que nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas nos hemos matriculado a lo largo de los 60 y pico Ujú. de años que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico lleva vivo. Claro. Estamos comenzando entonces a trazar otro horizonte político para nuestro país sin su debido proceso constitucional que implica referéndum, alterar constituciones, etcétera. Mientras eso no ocurra, el estado que tenemos es este y lo que está sucediendo a lo largo de este cuatrienio con respecto a la temática de religión es simple y sencillamente anticonstitucional. Si queremos Claro. replantear eso, pues hay que replantear la constitución. Hasta el momento eso no se ha hecho. A eso iba, porque es que again, a veces yo me fijo en ciertas, le sigo dándole cabeza a ciertas cositas. Y es ese elemento porque si tú articulas, ¿verdad? Esto pensando yo para que tú respondas, a ver, si tú articulas toda esta noción, ¿verdad? Y la base de parte de la crítica, ¿verdad? De la cual yo puedo estar en gran manera de acuerdo. Pero se sostenta, ¿verdad? Y a veces esto puede ser elemento semántico, pero el factor de que estás llamándolo una democracia secular, ¿no? Ese factor de que requiere un apellido para hacer esa distinción específica, lo cual entonces reconoce la existencia de la democracia en otra esfera no secular. No entonces eso, ¿verdad? En vez de hacer un enunciado que toda democracia, again, que la democracia inherentemente requeriría unos ciertos niveles de laicidad y de secularidad, no le está proveyendo una herramienta a ciertos sectores que desean utilizar la religión como un instrumento o implementar su religión dentro del Estado, decir esencialmente, vamos a repensar todo esto, eliminemos todo lenguaje que denle entendido de que es secular, el Estado lo sacamos, en la población, ¿verdad? Lo aprobó la enmienda, entonces ya seguimos siendo democracias, pero implementamos nuestra propia religión y ya. O sea, no por diseño, al hacer la crítica, le permite una vía, ¿verdad? No es que esa gente la van a hacer, pero permite una vía, o como este sentido del loophole, de decir, ah, bueno, pues hay tal cosa como una democracia no secular. Podemos ser eso, seguimos siendo democráticos. O sea, no sé si me explico en lo que estoy diciendo. Correcto, pero por ejemplo tienes el contexto de Argentina, que es una democracia Ujú. y no es secular, no es laica. Cuando Claro. tú, por ejemplo, ves a Argentina, es un estado confesional, democrático, pero confesional. ¿Hasta dónde tú vas a estirar la sábana de la democracia y de la representatividad del pueblo? Pues claro, eso es un, es otro debate, pero es otro debate distinto al que tenemos en Puerto Rico. En Puerto Rico, nuestro artículo 2 de la Constitución expresamente declara una separación de iglesia y Estado y que eso Ujú. implica que el Estado no puede abrogarse una oficialidad religiosa. Ese no es el caso Claro. de Argentina, por ejemplo. En el caso de Argentina, tú tienes una constitución nacional que actualmente está vigente y reconoce desde su primera redacción en 1853 la libertad de culto y el reconocimiento de la religión como derecho desarrollado en su preámbulo y artículos dogmáticos. Y en su artículo 2 dice, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Ok. ¿Entiendes? Así que es un Estado democrático, pero es un Estado democrático que se pone en su boca democrática una afiliación religiosa muy particular. Ya no habla Ujú. ni Ok. siquiera de la catolicidad de la iglesia, así en general, genérico, no. Ujú. Apostólico romano, esto no es griego ortodoxo, esto no es ruso, esto no es siriaco, no, esto es apostólico romano, esto es Vaticano, esto es Papa.
Así que de ahí, por ejemplo, que Claro. tú tengas toda una serie de debates sobre derechos al aborto, que Ujú, se estén poniendo de manifiesto en este contexto, en esta nación, y que sea tan difícil propulsar estos proyectos de ley que le den unas libertades al cuerpo de las mujeres para decidir por ellas mismas, porque precisamente tú tienes ese artículo 2 en la Constitución de Argentina, desde 1853. Y mientras ujú, eso no se atienda y no se replantee, ahí está. Y la sociedad tendrá que ujú, interactuar pariendo estrategias, conocimientos nuevos sobre cómo interactuar política, social y religiosamente con un artículo como este. Yo no digo que hay que eliminarlo, claro. digo que este es el contexto argentino. El contexto puertorriqueño es Ujú, otro. Y aquí esa oficialidad estatal se supone que no eh, intervenga en las comunidades religiosas ni viceversa. Que las comunidades religiosas no sean las manufactureras de política pública. Eso no quiere decir que no tienen participación, eso no quiere decir que no tienen ujú, relevancia, eso no quiere decir incluso que no puedan haber acuerdos de cooperación entre ambas instancias. Todo eso incluso claro. existe al sol de hoy y de eso no es lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de la Ujú, prostitución de unas entidades religiosas y unos partidos políticos que para adelantar unas agendas partidistas o personalistas desde el punto de vista del liderato religioso hacen componenda, ujú, perdiéndole así el rumbo a toda una serie de derechos civiles que ya están reconocidos, que han sido adquiridos por todos y todas nuestros ciudadanos y ciudadanas. Si yo hiciera ujú, eso desde mi cátedra en la Universidad de Puerto Rico, yo la pierdo. Pero cuando la gobernadora de Puerto Rico hace eso, no pierde su escaño. Cuando la claro. legislatura de Puerto Rico hace eso, no pierde su escaño. Cuando un líder religioso hace eso, no es enjusticiado, no es Ujú, amonestado ni siquiera por el Estado. Al contrario, claro, se manufacturan esas alianzas para seguir tambaleando lo que entendemos por democracia secular. Y claro. little by little, Eh, block by block, se desmontan muchísimos de los ujú, derechos civiles que por muchos años han tenido personas incluso que pagar con vida para que hoy por hoy nosotros y nosotras los podamos vivir a plenitud, no a medias. sí, definitivo. Entonces, porque de momento me recordé a la serie esta que se llama Handmaid's Tales, no sé si la has visto. Qué excelente. Y esencialmente ese escenario, ¿no? De subvertir todo el sistema poco a poco. Bueno, la historia de eso es que lo hacen como un tipo de revolución, pero retorna, ¿no? Y es una debacle total, porque es cambiar la fábrica completa de cómo ver de cómo se interactúa con el otro, de cómo tratamos a la mujer, ¿sabes? Es una historia, ¿verdad? Una serie oscura, gruesome in many ways, pero a veces cuando yo la veía, te pone a pensar y te dice, verga, cuando uno está viendo todo este tipo de acciones que están tomando, ¿verdad? No tan solo en Puerto Rico, pero acá yo viviendo en la Florida, o sea, mirando el estado de la Florida esencialmente, el gobierno federal, todo este tipo de acción y este tipo de obsesión que se tiene con querer imponer eh, su religión, su versión de la religión Yo recuerdo que en el espacio público, cuando es Donald increíble. Trump gana, yo recuerdo escuchar la radio aquí en Puerto Rico y había un profesor de ciencia política muy reconocido en el sistema de la Universidad de Puerto Rico que estaba delante de los micrófonos en este programa radial, que un poco desde ese momento, ¿verdad? Que apenas se sabía que había ganado eh, en el Ujú, 2016, un poco para apaciguar a su radioaudiencia, decía, miren, no se preocupen, las cosas como son, porque en el sistema federal, en los Estados Unidos, hay todo, es tan complejo y hay un sistema de check and balance que lleva tanto ujú, tiempo puesto en sitio, que va a ser imposible que este hombre al que se le achaca pues el ser misógeno, ser racista, ser un empresario que poco le importan las clases más empobrecidas de la nación, él no va a poder adelantar de golpe y porrazo una, unas políticas racistas, misógenas y sobre todo ujú, excluyentes para las poblaciones más empobrecidas, porque el sistema federal
está construido de tal forma que no va a permitir eso. Y claro, la historia hoy, casi 4 años más Ujú. tarde, le planta cara a ese tipo de planteamiento, ¿no? La democracia Claro. no es un producto preempacado. Ciertamente Ujú. habrán unos principios filosóficos, teóricos que se enseñan, que se aprenden, pero sobre todo porque no son panaceas ni productos preempacados que son non plus ultra, sino que se construyen Ujú. todos los días y se sostienen todos los días. De la misma forma que se crean y se recrean, se pueden decrear, se pueden deconstruir, se pueden Claro. jamaquear. Y eso es lo que hemos estado atestiguando con mucha vehemencia durante este cuatrienio. No quiero decir que antes eso no sucediera, pero lo hemos estado viendo todos y cada uno de los días de este cuatrienio. Así que ese tiempo de pensarnos desde el excepcionalismo, eso a nosotros nunca nos Ujú. va a pasar porque nosotros tenemos una constitución. O eso no, esa ley nunca va a pasar porque qué bizarra suena, qué salvaje suena. ¿Quién legitimaría Claro. eso en una legislatura? Bueno, pues ojo, porque eso ha estado Ujú. ocurriendo todo este cuatrienio. Así que precisamente el Ujú. arma que tenemos desde este tipo de fórmula política, que vuelvo y digo, no es infinitamente bondadosa, es muy imperfecta, pero precisamente el emplazamiento es a que nos envolvamos como ciudadanías participativas, que no releguemos esos derechos que tenemos pensando cual opio de pueblos que una vez cada cuatro Ujú. años la solventamos con nuestra cruz bajo lo que sea. Al contrario, Claro. esto es algo que tiene que instalarse en nuestra forma de ser, en nuestro ethos social en Puerto Rico y en quiera existan estas posibilidades políticas, ¿no? Eh, porque de lo contrario se desestabilizan y se desmontan muchísimos derechos. Ahora mismo Puerto Rico vive un toque de queda desde el mes de marzo y Ujú. sin entrar en las consideraciones de si ha sido buena estrategia o mala estrategia, cuando tú tienes a tu ciudadanía con libertades de movimiento y de asociación menguadas en un contexto de pandemia, te corresponde entonces a ti como Estado ayudar a solventar las necesidades de tu ciudadanía. Porque ahora mismo, en el Claro. momento en que estamos grabando este podcast, yo no puedo salir de mi casa. Son las Ujú. 7:38 de la noche. Hace 38 minutos el Estado a mí me prohíbe salir de mi casa. Si yo Claro. tengo una situación que en mi cotidianidad me exige tenerme que mover de mi casa, yo no puedo hacer eso. Si ahora mismo mi Ujú. abuela, que es una persona de tercera edad, me necesita, yo no puedo salir de mi casa. Pero el Estado Ujú. tampoco me ayuda a mí a solventar mis necesidades en un momento donde es el Estado quien me minimiza mis libertades civiles. Y Claro. eso es un problema. Así que por eso decía, Ujú. yo no quiero entrar en la diatriba de si ha sido bueno o desacertado el toque de queda, si ayuda a que el virus se esparza o no se esparza. Cualquier persona tendrá su opinión al respecto, pero a lo que voy es que una vez un toque de queda se pone en sitio, le corresponde entonces al Ujú. mismo Estado, que es el que lo pone en sitio, a atender las múltiples problemáticas que de esa reglamentación emanan. Y el Estado Libre Asociado Claro. de Puerto Rico ha fallado día tras día, desde que este toque de queda se puso en vigor en marzo hasta el 21 de mayo, que es hoy cuando estamos grabando este programa. Y ese tipo Sí. de situación en una democracia como la nuestra, ciertamente se tiene que atender y no se atiende, se ignora o Ujú. simple y sencillamente nos vamos en la comidilla quejica de no hicieron bien, es que si no lo hacen hubiese sido un mayor problema de contagio. Eso no es que está haciendo el Ujú. Estado para ponerle comida a la gente que no le está viabilizando la posibilidad de trabajo nocturno, para ponerle comida en la mesa. Ujú. Eso no se está Claro. atendiendo. Así que estamos en una coyuntura donde muchas libertades y derechos civiles por constitución se están comenzando a jamaquear y hay escenarios de laboratorio como este donde se están poniendo a prueba. Y eso Ujú. tenemos que tener la lucidez y la criticidad para enfrentarlo, para reconocerlo y para trabajarlo, no para ignorarlo. Porque cuando vienes a ver Claro. los derechos ganados y luchados, también fueron derechos violados y volados.
Y Ujú, cuando vienes a ver, claro. estás en otra estructura política sin que ni siquiera tú hayas tenido alguna injerencia en ese proceso. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo hablaba de esto hace un par de semanas atrás, y es el factor mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Mi argumento era en cierto punto, ¿verdad? Que la pandemia, eh, en cierta forma, ha servido, no tan solo, ¿verdad? Yo no digo para muchos gobiernos en esencia, como esta arma, este instrumento masivo que han podido utilizar para hacer de todo un poco, ¿no? Aquellos gobiernos que no han querido, que han buscado por tiempo imponer ciertas normas, ciertas leyes, ciertas restricciones a nuestros derechos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay una necesidad imperante ¿verdad? Según médicamente, que uno se aísle, ¿no? Y se quede en su casa. Pero a la misma vez esto causa, la naturaleza de la pandemia, la naturaleza de todo esto, causa que tú tengas que estar en tu casa Ujú, y que tú no puedas hacer lo que hiciste en verano de 2019, por ejemplo, que ujú, te fuiste a la calle, exigiste ciertos cambios en Puerto Rico, renunció un gobernador por los actos que había cometido en ese cuatrenio, particularmente en los últimos meses. Ese tipo de actividad tú no puedes hacerla. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pensado que el activismo social, el activismo político, se da simple y llanamente y se diseñó en la calle. Nunca pensamos, nunca se imaginó un escenario en el donde tuviésemos que crear estrategias nuevas desde la casa, porque físicamente no podíamos encontrarnos en la calle a protestar. Y esto lo que lleva es a eso, a ese tipo de estrategia que el gobierno puede hacer y deshacer, esencialmente. Porque, ¿con qué lo vas a amedrentar? ¿Con cerrar el gobierno? ujú, ¿Con apagar el país? Ya está apagado. Ya se fue. O sea, ya eso está pasando ahora mismo. ¿Que ujú. vaya a la calle? No puedes, porque te vas a enfermar. Te puedes enfermar. Entonces estamos en un espacio de vulnerabilidad, y que la gente a veces piensa, again, para mí, mi problema siempre parte, que es que no, como estos conceptos no se enseñan bien, Ujú, como esta realidad no se enseña bien, ¿no? Porque nosotros pasamos, yo soy producto de escuela pública, y a mí, que yo me acuerdo, a mí nunca se me habló de lo que era la democracia, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, estos conceptos no se enseñan bien, lo que tenemos es unas nociones bien vagas que hemos aprendido pues por nuestra socialización y cómo nos interactuamos con lo democrático, cómo se nos ha estructurado y cómo nos interactuamos. Pensamos en esa visión bien que el sistema es infalible, que no cambia, que es imposible que estos escenarios se puedan ocurrir, y pues seamos realistas. No es así, porque los cambios así abruptos, la realidad es que hoy día, en las últimas investigaciones que se han hecho, la democracia no se tumba o se cae como se hacía hace unos años atrás, ujú, donde hacía un golpe de Estado, un golpe militar, ujú, y había un cambio de gobierno, etcétera, ujú, ¿no? O sea, ujú. o sea, no pasa normalmente así, sino Claro, que los gobiernos actuales, cuando se tumba, es poquito a poco, es paso correcto. a paso, Ujú, ¿no? Cambian esta ley aquí, cambian esta norma acá, cambian esto aquí y allá. Y cuando tú vienes a ver, como vienes a despertarte, como tú decías, estás en un sistema político completamente distinto, estás en un sistema social, de interacción completamente distinto, porque ¿qué? Nadie se da cuenta. Eso que estás Y no diciendo podemos pensar me, que... me evoca, por Ujú, ejemplo, aludías ahorita al verano del 19, y una de las cosas que sucedió en todas esas protestas que fueron tan creativas y tan novelas, por lo menos aquí en la isla, fue que hubo una ujú, noche, particularmente después de varias noches, un par de noches en las que la policía de Puerto Rico, por ejemplo, declaraba que la protesta ya se había dado por terminada en la noche, ajá, como si le correspondiera a la policía de Puerto Rico determinar cuándo una protesta comienza y cuándo una protesta termina, ¿no? Eh, ujú, una de las cosas que sucedió en esas manifestaciones tan creativas fue que hubo una noche donde la Constitución de Puerto Rico se leyó. ujú. Y fueron Ok. muchas las personas que tomaron un turno al megáfono para leer de la P a la PA, de principio a fin, la constitución del Ujú, país. Y que se leyera, dándole la espalda incluso a la policía de Puerto Rico que estaba allí apostada protegiendo los predios de la fortaleza donde vive la persona que ostenta el cargo de gobernador o gobernadora. Y
Y eso fue un ejercicio bien relevante, bien importante, no solamente porque se le estaba leyendo a la policía de Puerto Rico a viva voz la Constitución y se le está dando a demostrar que hay un elemento de aprendizaje y conocimiento ciudadano, y que lo que Ujú, ellos hacían en esas noches donde declaraban las protestas por terminadas era totalmente anticonstitucional, sino que también fue un proceso de educación ciudadana. Porque a propósito de que tú decías y planteabas hace un momento que a nosotros no se nos enseña con rigor y con sistematización cuáles son nuestros derechos desde que somos pequeños y pequeñas, ujú, no se nos enseña lo que implica vivirnos en democracia, y dejamos para que esto crezca silvestre en las vidas de cada quien claro. si crece. Pues lógicamente tenemos entonces a una sociedad que mm, carece de Ujú, conocimiento de sus derechos, y ahorita hablaba de nuestra población, nuestra amplia población que vive bajo un umbral de pobreza. Y mira, a veces es lamentable en el contexto puertorriqueño, pero los conocimientos de las leyes que nos amparan es algo casi de gente encumbrada, es gente privilegiada. Mucha gente en ujú, nuestros espacios de pobreza ni siquiera saben para qué tienen derecho en nuestro país. Y eso es claro. un problema porque ante nuestras propias lagunas, ante nuestros propios espacios de ignorancia respecto a este tema, pues otra gente que sí tiene conocimiento los malea, los corrompe, los vicia Claro. y los explota a nuestra contra, en detrimento nuestro. Así que esa noche fue bien significativa, la recuerdo con mucha vividez, porque fue un gran momento aleccionador en la vida de nuestro Ujú, país, donde el emplazamiento a conocer quiénes somos ante la ley y qué es lo que nos cobija y qué es lo que otras personas desde una estrategia corrompida nos plantean para disasociarnos o para desbancarnos y para asfixiar unas exigencias de dignidad social, pues mira, es insostenible, a eso no se le puede dar más ujú, espacio en nuestra sociedad puertorriqueña, porque precisamente esas ignorancias son instrumentalizadas. Cuando alguien guarda silencio, eh, viene otro a ocuparlo con otro tipo de discurso, y claro. entonces muchas veces nos vemos inhabilitados o inhabilitadas de responder con astucia y con rigor. En ese sentido, pues tenemos, y yo sé que a partir de esas protestas del 2019 han habido muchas clínicas legales que se han creado. Estaba buscando ahora un panfleto de bolsillo, esencialmente, que un grupo que se llama Ujú, Microjuris publicó, precisamente con la Constitución de Puerto Rico a partir de esas protestas del 19. Es un claro. libro de bolsillo donde no hay comentario, no hay nota al calce, simple y sencillamente tienes la Constitución de Puerto Rico para que la lleves Ujú, contigo, para que la leas, para que la claro. estudies y para que la conozcas, para que cuando algún día alguna persona te diga, pero ¿por qué la gobernadora no puede orar en público? Si ella después de todo Ujú, es cristiana, porque ella no puede ujú, enarbolar un discurso religioso a través de la televisora del Estado, si después de todo el versículo bíblico que se leyó da tanta bendición, pues para que tú te puedas anclar con ujú, columna vertebral y plantarle cara a ese tipo de cosas. Porque no estamos ujú, hablando de que a quién le amarga un dulce, estamos hablando o sea, de sistemas de gobierno que exigen claro. ciertos tipos de comportamiento y prescriben otros. Cuando tú advienes a Ujú, esa silla por la cual el pueblo de Puerto Rico, que no es cristiano en su totalidad, que no tiene una religión oficial desde el punto de vista ujú, constitucional, se supone que tú advienes a ese cargo para ser representante de ese pueblo diverso y respectivo de quién es mayoría y quién es minoría. Porque al momento de Hacienda cobrar abril 15, no dice cristianos pagarán ujú, más por ser mayoría, budistas pagarán menos por ser minoría. Usted paga ujú, de acuerdo a lo que gana y respectivo de fe, si usted la tiene o no. Así que también nuestro cargo gubernamental, legislativo y judicial nos dice, si usted es cristiano, usted ganará un plus de reclutamiento. O si usted es palero, claro. a usted se le verá disminuido su salario. A usted se le contrata en virtud Ujú, de ser ciudadano o ciudadana para representar a ciudadanos y a ciudadanas. Si usted tiene fe,
Pues excelente, perfecto. Al momento de usted llevar a cabo ese cargo y traducirlo en acciones de política pública, ocúpese que lo que el cargo confiere se refleja en la gestión que usted hace. De lo contrario, no eres apto, no eres apta para estar en esa posición. Exacto. Mencionaste hace un rato que había una demanda en contra de la gobernadora y de la cual tú también eras parte, y quería ver si podías como que brevemente explicar más o menos cuál es la raíz de esa demanda y por qué se da. Ok, ahora cuando comienza este momento de pandemia por el COVID-19, eh, la Ujú, gobernadora tiene la responsabilidad de todos los días darle al país al menos una conferencia de prensa en la cual ujú, se explique el estado de la situación, ¿no? Y desde que esta pandemia ha irrumpido, el Estado eh, personificado en ella, ¿no? Principalmente, ha sido bastante errático, bastante leniente en las formas en que ha tramitado su acción paliativa. Y sé que esto no es solamente el contexto puertorriqueño, sé que en muchísimos otros estados de Estados Unidos esto se ha vivido similarmente, en España también. Así que sé ujú. que no estoy hablando con exclusividad puertorriqueña, pero hablo del contexto en el que estoy inserto, ¿no? Y las formas en que Claro. esa leniencia o esa mala gestión se ha llevado a cabo es pretendiendo que un acuartelamiento o una cuarentena de la población que ya sobrepasa prácticamente o está llegando a los 2 meses, los 60 días, eh, es pensando que el acuartelamiento de la población va a ser la medida paliativa que le va a poner fin o que le va a poner un detente a esa pandemia. Y la verdad del caso es que cuando uno lee y cuando uno escucha lo que epidemiólogos que no son los del Estado, sino que uno lee epidemiólogos y Ujú, epidemiólogas en otros contextos que no están amarrados a políticas estatales o estatistas, plantean, han afirmado que un acuartelamiento es una pata de una mesa que es mucho más compleja y que ciertamente sí hay que tener cuarentenas a la misma vez que se tienen pruebas masivas para la población y tú puedes, por ujú, consiguiente, alimentar la cuarentena y las pruebas masivas con una tercera pata de la mesa, que vendría a ser la identificación de aquellas personas contagiadas. Y esa tercera pata de la mesa a su vez se ve complementada de una cuarta, que vendría a ser el tracing o ¿cómo decir eso en español? Rastreo. El rastreo de contagio, porque una vez entonces tú puedes identificar con certeza cuántas personas en la totalidad de tu población están contagiadas y cómo se contagiaron, tú puedes entonces desarrollar unas estrategias que sean coherentes en medio de la cuarentena o el acuartelamiento de tu población. En Puerto Rico, esas tres patas de la mesa que acabo de mencionar ahora no se han llevado a cabo. La única que Ujú, se ha vivido con rigor es la primera, acuartelamiento de la población con toque de queda. Entonces, claro. tenemos un grave problema porque ahora mismo estamos viviendo etapas. Acabamos hoy precisamente de entrar a una nueva etapa de movilidad social sin que Ujú, el acuartelamiento sepamos a ciencia cierta si rindió o no rindió efecto. El Estado dice que hay claro. 2000 y pico casos de contagio y casi 50 casos de mortandad por contagio. Pero el Estado, todas esas estadísticas son totalmente ficticias, son totalmente inconsecuentes, toda vez que no le ha hecho un testing, una examinación, una prueba masiva al país. Yo te Ujú, puedo hablar con conocimiento de causa porque cuando todo esto comenzó, yo caí con un síndrome viral, yo caí con un virus y tuve que ir al hospital, pensando yo de forma ingenua que en el hospital, en sala de emergencia, por los síntomas que yo tenía, me iban a hacer una prueba de COVID. Pero a claro. pesar de que tenía dos de los aparentemente tres síntomas que se tienen COVID, amén de que tú puedes tenerlo y no expresar síntomas, los dos doctores que me Ujú, atendieron en ese hospital en momentos distintos, los dos me dijeron lo mismo.
me dijeron, no podemos hacerte la prueba. Y no podemos hacerte la prueba porque el Estado no lo permite. Y yo, pero ¿cómo es que el Estado no lo permite si ya salió en los medios noticiosos que ustedes como doctores tenían la prerrogativa de mandar a hacerla o no? Y me dice, no todo lo que la gobernadora dice es lo que aparece en la ordenanza gubernamental. Y nosotros en este Verga. momento no tenemos la autorización del Estado para hacerte la prueba. Es solo el Estado quien tiene la potestad de mandar a hacer las pruebas. Así que yo me vengo a mi casa enfermo con síntomas que emanan de lo que se dice que aparentemente es COVID, pero el hospital no me pudo hacer pruebas porque el Estado no lo permitió. Y amén, Mm, y eso es, esa es mi experiencia, pero como la mía y muchísimas más, incluso más, mucho más viscerales que esto, hay mucha otra gente. Aquí se hicieron alrededor de 500 pruebas para las cuales no hay un regreso de diagnóstico porque se claro. perdieron, porque el Estado las mal agenció. Por consiguiente, eh, es en este contexto de pandemia y mala gestión gubernamental respecto a la salubridad del país que ocurre entonces esto que da pie para la demanda. Si no te explico este contexto, la demanda podría entenderse Ujú. como incluso frívola, pero no lo es. Estamos en este Claro. escenario particular. Pues es en medio de este escenario de gran incertidumbre, de gran crisis mundial, Ujú. que la gobernadora, ante unos reclamos de la prensa de qué está pasando con las pruebas, qué está pasando que el Estado no ha mandado a comprar las pruebas. Y en un momento dado el Estado sí mandó a comprar muchísimas pruebas, pero de forma corrupta. Y se malversaron alrededor de, me parece que fueron 18 millones de dólares en la compra de estas Algo así. pruebas. Eh, Pues la gobernadora se hartó de tener que lidiar en conferencias de prensa donde los periodistas de nuestro país e internacionales hicieran preguntas incómodas para ella. Y en un momento dado, Ujú. cercano a la Semana Santa, sucedieron dos cosas. Las, los rigores de la cuarentena se intensificaron, limitando aún más la libertad de movimiento de la población. Y la gobernadora y el panel de doctores y doctoras que ella tenía o ha tenido a su cargo para que les sirvan de consejo, se retrotrayeron a la televisora del Estado y cerraron puertas, impidiendo así la entrada Ujú. de periodistas que no fueran de esa televisora para hacer preguntas. Así que tienes una libertad de prensa que está minada, que está coartada en un momento de pandemia, donde la ciudadanía tiene que estar enterada de qué es lo que está pasando, o por lo Ujú. menos cómo es que el Estado lo está tramitando. Así que si los ciudadanos o las ciudadanas querían estar enterados de lo que la gobernadora hace respecto a la pandemia, tenían que sintonizar una televisora donde no va a haber pluralidad Ujú. de periodistas haciendo preguntas, sino va a haber un solo periodista de esa televisora haciendo preguntas. Y es en ese Wow. contexto altamente limitado y limitante que el Task Force médico, que le sirve como comité asesor a la gobernadora en asuntos de salud en esta pandemia, le dice al país que era cierto, que las medidas de control se iban a intensificar de cara a la Semana Santa, limitando libertad de movimiento, concretamente Viernes Santo y Sábado de Gloria. Y le dice el líder del Task Force al país que para ver estos rigores con un silver lining o con cierta amabilidad, que lo viéramos como un sacrificio de cuaresma. Primero que ya la cuaresma pasó, o sea, estamos ya en Semana Claro. Santa, lo cual es un disparate teológico, pero sobre todo que a Ajá. falta de eh, argumentos científicos, que es lo que uno pretende escuchar de un task force médico, que a falta de Claro. argumentos gubernamentales, que es lo que uno esperaría escuchar de una gobernante, se recurre entonces a un discurso religioso para apalear algo difícil, ¿no? Eh, Ujú. y sobre todo que este patrón de la gobernadora solamente dar al país informaciones a través de esta estrategia mediática se repitió por varios días. No fue cosa de un día.
Y todos los Ok. días que esto se llevaba a cabo, el periodista que servía de anfitrión y moderador de estos encuentros cerraba su, eh, su programa con la lectura de un versículo bíblico. Y sobre todo, pues Mm, luego de la lectura de este versículo bíblico, pues una exhortación al país a pues, ponernos en las manos de Dios, etcétera. ¿Qué está sucediendo aquí? La televisora nacional del Estado, o sea, la televisora pública, está sirviendo como subterfugio para anular una libertad de prensa y para anular una ujú, libertad de culto. Toda vez que si yo como ciudadano quiero conocer qué el Estado está haciendo para atender esto que nos afecta a todos desde un punto de vista salubrista, me tengo que tragar con patatas el que a un periodista se le pague con dinero público un salario para que me ujú, lea un versículo de la Biblia. La pregunta es claro. si para eso están los dineros públicos. Mm, Y eso se ve también complementado con que ella en sus redes sociales, y hay reglamentaciones de ley que atienden cómo una persona en posición política en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede y no puede hacer uso de sus redes sociales. Comenzó a enarbolar toda una serie de discursos religiosos de cara a la Semana Santa a expensas de un discurso estatal sobre la salud del país. Y ujú, aquí lo que tenemos entonces, volví ahorita en un momento de incertidumbre, un momento de pandemia, un momento de caos nacional, pues se recurre entonces a toda una serie de discursos religiosos para manufacturar una imagen o una idea de que lo que estamos haciendo realmente es bueno para el país, cuando realmente lo que está sucediendo es que nos estamos robando los dineros del país, cuando estamos ujú, poniendo en tela de juicio los derechos civiles del país y las libertades de la sociedad, pero porque te lo estoy dando con un versículo bíblico, eh, a la vez, o porque te estoy enarbolando todo un discurso mediático de cómo yo soy cristiana y esta Semana Santa la estoy viviendo como un espacio de recogimiento y de petición al Creador ujú, para que nos proteja, pues no te preocupes, todo está en las manos de Dios. Pues es que no se le paga claro. a la gobernadora de Puerto Rico para que nos ponga en las manos de Dios. Eso lo puede hacer cualquier Ujú, ciudadano irrespectivo de ella. A ella se le paga ujú, para que atienda la realidad gubernamental del país, incluso en un contexto de pandemia. Y si no tiene las competencias para hacerlo, pues que no esté en ese cargo y que lo deje para que una persona con las competencias necesarias pues lo ocupe, ¿no? Pero claro. precisamente porque estamos en una carrera política y las campañas políticas, aunque todavía oficialmente no han comenzado, pero extraoficialmente comenzaron a cerrar, pues esto forma parte Ujú, de una política populista al país. Así claro. que ante eso, pues hay una demanda ahora mismo, y fíjate, lo que se exige en esa demanda no es nada, o sea, aquí no se está pidiendo, no es algo millonario ni nada por el estilo, aquí es un cese y desista. Lo que se le está Ujú, pidiendo a la Corte es que le dé un injunction a la gobernadora y a la plantilla política del país, gubernamental del país, para que simple y sencillamente deje de recurrir a este tipo de maniobra como estrategia política. En momentos de crisis cuando, nacional como esta, Dios como estrategia ujú, política es totalmente insuficiente. claro. La fe de cada quien, so be it. Si usted quiere creer en que Dios nos va a salvar o que esto es fuego de lo alto que viene por nuestros pecados, crea lo que usted quiera. Pero al final de los Ujú, finales, el gobierno del país tiene que retrotraerse a otro tipo de derecho. claro. Cuando está, ¿ustedes tienen ya fecha cuando se va a ver ese caso? Mira, las probabilidades de que este caso se vea en corte, como típicamente se ven los casos en corte, donde va la gobernadora y se sienta en el estrado de la parte Ujú. demandada y testifica lo que sea, eso con toda probabilidad no pase. Difícilmente pasa en contextos regulares, mucho menos en un contexto de pandemia, por lo tanto, este tipo de caso con toda probabilidad se va a resolver de una forma escritural. Cada Ok. parte, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las partes demandantes, pues estamos en constante, no carteo, ¿verdad? Pero se están Ujú, esgrimiendo unos argumentos y contestando los mismos por escrito. Así que
ciertamente el tribunal, una vez una parte demandada eh, somete el caso y el tribunal lo acoge, se emplazan las partes demandadas y entonces ahí comienza y el tribunal tiene unos límites de días para que se respondan, ¿no? Pero Ok, fecha límite para que el caso termine, pues eso no existe, todo depende de cómo entonces esas ripostaciones epistolares pues se van generando. Pero te puedo decir que hasta el momento, pues cuando menos son súper interesantes. No puedo entrar en el vericueto en detalle en este claro. momento, toda vez que es un caso que se está viendo todavía en corte, pero cómo se está creando conocimiento jurídico sobre esto, pues es cuando menos interesantísimo. Claro, claro. Bueno, ya para ir culminando, porque llevamos rato ya en esta conversación, he dejado la última pregunta para lo último, porque pues quería saber todo el trasfondo y toda la explicación, y quería entonces preguntarte cómo tú reaccionas a, ¿verdad? Presumo que obviamente está basado en lo que hemos hablado ya, pero cómo tú reaccionas a el partido político Proyecto Dignidad. Pues vamos a ver. em, Me parece que ellos han sido bastante astutos y astutas en tratar de refrescar el discurso del doctor César Vázquez. Y digo eso porque pues Ujú, en un pasado el compañero había estado militando en las filas de partidos políticos previamente ya creados aquí en la isla y no había ujú, titubeado en ejercer una gestión también activista religiosa y compartir con la candidez que aparentemente a él le caracteriza. eh, Él históricamente no ha titubeado en compartir dónde se posiciona respecto a sexo y familia. Volvemos a lo mismo, la moralización de la ujú, política de la que hablaba ahorita. ujú, Y en ese sentido, antes de que este partido Proyecto Dignidad se creara, ya a él su reputación como un líder homofóbico, como un líder eh, ciertamente que a todos estos derechos civiles y a mucha normativa antidiscrimen, él le planta cara, ¿no? Y truena contra ujú, ello. Pues esa reputación a él le precede. Y después de años en Puerto Rico por la Familia, que era una de las organizaciones en las que él militaba, después de muchos años de haber escrito, hablado frente a micrófonos en radio, a cámaras de televisión, donde este tipo de discurso él ha sido él y solo él quien lo ha enarbolado, pues ahora a ujú. través del proyecto Dignidad, pues han querido refrescarle la cara, incluso en las últimas fotos él aparece hasta sonriendo, enseñando los dientes, cosa que antes ni se veía. Pero ese ejercicio Ajá, de manufacturar una nueva imagen en un contexto del siglo XXI, donde los los pietajes quedan como testimonios y con ellos se manufacturan pues muchas estrategias políticas de contestación. Es insuficiente. El pueblo de Puerto Rico conoce al doctor César Vázquez, sabe de qué está hecho y qué es lo que propone. Aún desde esos discursos así bien genéricos de dignidad para el pueblo de Puerto Rico ante gobiernos que le han removido la dignidad. Mira, en ese sentido, si esa es su tónica, que hay muchísimas colectividades que no son ni siquiera partidos políticos, sino organizaciones comunitarias y no con base de fe, que hace rato están llevando a cabo ese tipo de gestión, ya ni siquiera traduciéndolas en un discurso, sino viviéndolas. Y lo han hecho de forma histórica, probada y mejor que lo que aparentemente este discurso de este nuevo proyecto partido pues, propone. Así que es ujú, interesante que el proyecto Dignidad rápidamente logró los endosos. Ciertamente es una colectividad que está organizada y que ha echado mano de ese sector religioso que se ha visto quizás defraudado por la actual administración del Partido Nuevo Progresista. Primero con Ricardo Rosselló y ahora con Wanda Vázquez. Así que tienes entonces a un partido que está aglutinando a todo ese sector que ujú. no es mayoría en el país, pero que rápidamente logró sus endosos. Habrá que ver qué es lo que pasa. Yo dudo mucho que César Vázquez como candidato a la gobernación se haga con la posición, ¿no? Tiene ante sí un enorme reto.
Sí. pero no dudaría que en alguna posición menor, como representante a la legislatura, como senador o senadora, incluso como asambleísta municipal, si es que tienen esas posiciones corriendo, no dudaría que en este momento de gran Ujú. fragmentación política en el país, pues el proyecto de dignidad se puede hacer con un escaño menor. Eso habrá que Claro. verlo. El futuro de César Vázquez como gobernador del país es que realmente ni me inquieta. Dudo Ujú. muchísimo que él logre algo eh, que sea sustancial. En Puerto Rico, los partidos políticos que se han abrogado para sí una religión y que eso les sirva por bandera, han estado abocados al fracaso, y me refiero al Partido Acción Cristiana en la década del 60. Ujú. Me refiero a un partido que trató de inscribirse en el 2015, que tenía un nombre larguísimo, que tenía que ver con Puerto Rico y familia, no me acuerdo ahora exactamente su Ujú. nombre. Y aunque vuelvo y digo, el proyecto Dignidad se supone que en el bondo, el maquillaje, no enarbola un discurso religioso, todo el mundo conoce al doctor César Vázquez por todo lo que le ha ofertado al país, por ponerlo de una forma, en los pasados Ujú. años. Y en ese sentido, pues mira, Puerto Rico le ha perdido el rumbo hace rato a estos partidos teocráticos, aun cuando vengan maquillados y con tintes en el cabello de modernidad y de ser muy progres y muy tecnológicos. Pero la realidad es que la gente en Puerto Rico sabe de qué está hecho ese partido y sus líderes, sus voces líderes. Así que en ese sentido, pues no, al doctor César Vázquez yo no le auguro ningún tipo de victoria como candidato a la gobernación. Si ellos tuvieran algún tipo de cargo electivo menor en algún municipio, pues quizás no me sorprendería que pudieran hacerse con él mismo. Pero hasta el momento no he escuchado que los tengan, no dudaría que lo anuncien próximamente. Claro. No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eh, ellos están tratando de alimentarse esencialmente de esa misma fragmentación política que mencionaba. Yo creo que hay mucha gente está posiblemente, bueno, hay que ver qué pasa en el 2020, ¿no? Y again, 2020 hay que ponerlo con pinzas porque está la pandemia corriendo y no me parece que es un año electoral para nada normal. Pero la gente está mirando el 2016 como una. Muchos están viéndolo como si fuese un mapa a seguir y que esto va a significar que estos partidos tienen una verdadera posibilidad, que puede que la tengan, no estoy diciendo leer, pero estoy viendo partidos minoritarios con Victoria Ciudadana, etcétera. Creo que parten de la premisa de que como hay tanto descontento con los partidos tradicionales que pueden comer de esa base y tratar de llegar a un puesto más alto o poder hacer algo, acentuarse. Lo Eso interesante hay es que ver que el entonces si él tiene. descontento con los partidos tradicionales no implica una contentura con los partidos no tradicionales, ¿verdad? Así que Exacto, habrá que exacto. ver cómo eso realmente, esa contentura o descontento se traduce a votos realmente en los comicios Exacto. próximos. Así que será un tiempo al cual no le debemos perder ni por un pestañeo nuestra atención. Exactamente. Bueno, te voy a dar la última palabra para que digas, ¿verdad? O menciones cualquier cosa que pienses que se nos ha olvidado mencionar o que quieras recalcar dentro de toda esta discusión que hemos tenido a lo largo de estas, no sé, 2 y tantas horas. Pues mira, yo creo que he podido compartir mucho de lo que me estabas preguntando respecto a lo que implica el concepto de religión corrupta. Simplemente, pues, acotar, ¿verdad? El concepto no plantea un ataque o plantea una crítica acrítica, esencialista sobre la Ujú. religión en general, sino reconoce también que al interior de muchas colectividades religiosas hay muchísimas gestiones en favor de justicia social para nuestro país. Esas colectividades están claras, esas colectividades el país las conoce. Y a esas colectividades, Ujú. pues lógicamente este tipo de crítica pues ni les toca ni les roza por un milímetro eh, a sus gestiones, ¿no? Aquí esto va dirigido a una forma determinada de ser político, a una forma determinada de ser cristiano o cristiana en nuestro país, que precisamente lo que busca es desamarrarnos poco a poco y de forma progresiva, con unos discursos bastante ambiguos y a veces confusos. eh, y voy aquí a echar mano de un dicho que muchos se ponen en la boca, llamándole
bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y yo creo que Claro, en este país me encantan los memes porque los memes son sabiduría social inmediata. Y cuando tú los ves por claro. ahí corriendo en las redes, mira, no te cabe más que pensar que en este país la astucia, la maña y el leer a través de las líneas, en eso nos hemos tenido que curtir a lo largo de los más de 500 años de colonia que llevamos. Así que yo Ujú. apuesto a esa sabia, a esa sabiduría colectiva de cara al futuro más inmediato que nos espera. Así que, pues nada, ahí nos involucramos. Bueno, perfecto. No, yo no voy a ni añadir más nada de eso. Eso está más que bien. Así que, nada, profesor Juan, te voy a agradecer nuevamente por haber estado con nosotros, por haber sacado todo este tiempo para hablar conmigo, con las personas que nos escuchan y explicarnos, porque evidentemente no es tan solo una discusión sobre el término, ¿no? Sino el Ujú, concepto, sino lo que está detrás del concepto, ¿no? Que es más grande que es simplemente un hashtag. ujú, Y realmente, ¿verdad? Tiene unas implicaciones reales, no tan solo en nuestra vida privada y cómo nos relacionamos nosotros con nuestra fe y nuestro entorno, pero cómo también somos activos políticamente, cómo nos relacionamos con lo político, ¿verdad? Y nos relacionamos con el otro, ujú, porque al final de cuentas es esta visión de cuando permitimos que la religión sirva como ente divisorio y queremos imponerlo con otros, ahí es donde empiezan estos conflictos tan serios ujú, y donde esa coinonía social se derrumpe, ujú, porque hemos querido imponer algo que, como tú dijiste, ¿verdad? No es ya la religión forzada, no es fe, sino sencillamente es un acto violento ujú. el que estamos cometiendo. Y por ende, me parece que esta conversación es tan importante por eso. Así que mil gracias nuevamente por A estar con ti, nosotros. cuando quieras. Seguimos entonces en diálogo. Sí, sí, no, perfecto. Así que mil A gracias. ti.